Vamos a la palabra, póngase sobre sus pies. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Ya lo tienen. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, que tú nos permites de estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder, Señor, de escudriñar tu palabra y poder conocer lo que contiene tu palabra para nosotros. Señor, usa mi mente, usa mi pensamiento, usa mis labios, que yo no tergiverse tu palabra, que yo no cambie tu palabra. Señor, yo quiero hablar de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar. Hoy quiero predicar bajo el tema la fidelidad de una iglesia que sufre. Yo creo que es la cualidad o es el carácter que debe caracterizarnos a nosotros como iglesia de Cristo. Ser fiel, una iglesia que se mantiene firme en la dificultad, porque dice la fidelidad de una iglesia que sufre. Hermano, cuando hablamos de la iglesia en la actualidad, nadie sufre como el anterior desde el principio. Hoy estamos bendecidos por la gracia de Dios. Amén. Ahora, lo he dicho en algunas ocasiones cuando he traído las otras mensajes de la iglesia de Asia Menor, de las 7 iglesias, porque Juan escribe 7 cartas, ¿verdad que sí? Y yo no lo he traído en forma cronológica. He traído el primero, el segundo, el tercero, pero quizá en una ocasión voy a traer en orden para que vayamos entendiendo. Pero en esta ocasión quiero hablar un poquito acerca de esta iglesia. No soy un buen historiador, pero vamos a tratar la manera de entrar. Ahora, tenemos que entender que cada una de las 7 iglesias representa un periodo en la iglesia cristiana, ¿verdad que sí? Es lo que había dicho anteriormente. Ahora, esta iglesia, la iglesia de Esmirna, o la iglesia de Esmirna, representa la iglesia perseguida. ¿Qué representa? La iglesia perseguida, que comenzó, mejor dicho, en el año 100 y terminó en el año 313. O sea que es un periodo de tiempo a la cual la iglesia fue perseguida. Y gracias a Dios hoy la iglesia ya no es perseguida. La iglesia está disfrutando de la gracia de Dios. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿por qué la iglesia perseguida? Porque la iglesia de Esmirna estaba bajo la persecución en este tiempo cuando Juan envía la carta a las iglesias. Ahora, la iglesia de Esmirna nos fue dado a nosotros como un ejemplo de perseverancia en su fe. ¿Para qué nos fue dado? Un ejemplo de perseverancia en su fidelidad a Dios. Porque era fiel. Se mantenía fiel a pesar de la persecución. Ahora, vamos a leer un poquito la historia antes de entrar en los puntos. Dice aquí, escuchen y pongan atención. Esmirna era una ciudad grande, hermosa y orgullosa. Era un centro cultural de aprendizaje. Esmirna era una ciudad excelentemente hermosa. Realmente se reclamaba ser la gloria de Asia, o sea que era una ciudad inmensa, próspera, rica, bendecida, así como Estados Unidos.
y era la gloria de Asia en todo el Imperio Romano. ¿Me explico? Ahora escuchen esto. También sabemos que era una ciudad profundamente comprometida con la idolatría. Adoraban al emperador romano. Ahora escuchen esto. Pero la adoración de aquellos dioses paganos estaba muriendo. El verdadero enfoque estaba en la adoración al emperador romano. O sea que esta ciudad, sabemos que el Imperio Romano está entregado a la idolatría. Y no podemos negar, porque por eso la Iglesia Católica Romana está entregado a la idolatría, aunque no quieren aceptar. Pero en realidad están entregados a la idolatría. ¿Por qué? Porque vienen del Imperio Romano. Viene de la raíz romana, que a la cual es una ciudad idólatra. Pero dice que en esta ciudad de Esmirna se estaba apagando la adoración a los dioses y se estaba centrando a la adoración, ¿cómo se llama? A los emperadores. O sea que estaban dejando a los dioses por un lado y se centraban en la adoración. ¿A quiénes? A los emperadores. Ahora escuchen esto. En el año 23 después de Cristo, Esmirna, según el privilegio Esmirna se ganó el privilegio sobre otros 11 ciudades de construir el primer templo para adorar el emperador César Tiberio. Esmirna era la ciudad líder en el culto romano de la adoración al emperador. O sea que era el primero que se centró en la adoración a los emperadores. El emperador romano Domiciano, que gobernó en el año 81 al año 96 después de Cristo, fue el primero en demandar adoración, bajo el título de ser Señor de las personas del Imperio Romano, como una prueba de su lealtad pública. De acuerdo con la historia de la iglesia primitiva, bajo el reino de Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, en donde recibe esta visión. O sea que Juan, o el apóstol Juan, estaba en ese tiempo, viviendo en ese tiempo cuando gobernó el emperador Domiciano. Este emperador fue el primero que exigió la adoración a su persona. ¿Me explico? Ahora dice, la adoración al emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud a Roma. O sea que no era una obligación cuando empezó, no era una obligación. El que quería ofrecer culto al emperador, una adoración al emperador y decirle Señor al emperador, no era una obligación. Pero dice aquí, escuchen, pero al final del primer siglo, en los días de Domiciano, el paso final fue dado y la adoración al César se convirtió en una obligación. Ahí comenzó y todos tenían que ofrecer una adoración al emperador. Una vez al año, el ciudadano romano debía de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad de César. Y habiendo hecho esto, se le daba un certificado de garantía de que había practicado su obligación religiosa. O sea que se convirtió en una obligación. Y todos aquellos que vienen y ofrecen adoración al César reciben un recibo, digámoslo así, un recibo, y le dicen, bueno, ya cumpliste la adoración. Tú viniste y adoraste al emperador, aquí tienes. O sea que tenían ellos que demostrar. Si les preguntaban, ¿ustedes ya ofrecieron adoración al emperador? Ellos decían sí. Y señalaban ese certificado que tenían. Y decir, nosotros ya ofrecimos la adoración al emperador. Porque era una obligación, tenían que todos ofrecer adoración. Ahora, los cristianos vivían en esa ciudad. Cuando dice la Biblia, la iglesia de Esmirna, no era el nombre de la iglesia, sino que se estaba refiriendo a la iglesia que estaba ubicado en esa ciudad. ¿Me explico? La iglesia no se llamaba Esmirna, sino que cuando dice la Biblia, la iglesia de Esmirna, es porque está diciendo que la iglesia, que es el pueblo, que es la congregación, estaba ubicada en Esmirna. Ahora, ellos estaban allí en esa ciudad. Ahora yo les pregunto, ¿les obligaban a ellos o los exigían a ellos ofrecer culto al emperador? Claro que sí.
Ellos tenían que ofrecer culto al emperador. Quemar un incienso, un pedacito de incienso y venir al altar, porque había una estatua del emperador ahí. Y todas las personas de ¿cómo se dice? Del imperio, o del imperio romano, o de la ciudad de Esmirna, venían y quemaban un incienso y le entregaban a la estatua del emperador y lo ponían en su altar. Se iban. Ahora los cristianos tenían que hacer lo mismo. Y era sencillo. Era sencillo, ¿no? Era obligación. Si no lo hacían, tenían que morir. Pero era tan sencillo. Solo quemar un incienso y decir, el emperador es Señor. Y quemar ese incienso, poner ahí. Y se les entregaba el certificado y les decían, vayan. Y siguen con su culto. Porque ahí la obligación era venir, ofrecer y quemar incienso. Pero después de quemar el incienso, ellos podían adorar a cualquier Dios que querían. Los cristianos eran libres de adorar a su Dios, pero tenían que ofrecer culto al emperador. Pero, ¿qué harían los cristianos ahí? ¿O qué debían de hacer? ¿Usted cree que ellos quemaron incienso al emperador? No. Ellos no quemaron incienso al emperador porque ellos sabían que el único Señor, ¿quién era? Era Cristo o Dios, lo mismo. Era el único Señor. Y no podían decirle Señor o Dios a otra persona. Y los cristianos se iban a negar de ofrecer una adoración al emperador o al César. Y allí comenzaría la persecución en contra de ellos porque no quieren ofrecer. Eso es una de las razones que la iglesia fue perseguida. Porque no quiso ofrecer sacrificio al emperador. Ahora, nosotros hoy, el diablo juega con nosotros. Si no lo haces, te vas a morir. Entonces uno dice, bueno, lo voy a hacer para que no me muera. Pero la iglesia en ese tiempo no quiso aceptar eso. Ahora, por esa razón, Cristo se dirige a esta iglesia. Y el primer punto es, hermano, es cómo Cristo se presenta a esta iglesia. Porque dice en el versículo 8, dice aquí, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, está hablando, el ángel es el pastor de la iglesia a la cual se dirige a la carta. Se escribió la carta y Cristo le dice a Juan, entrégalo al pastor de la iglesia. Y dice, y esto es lo que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, miren cómo se presenta Cristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Ahí, Cristo se presenta con dos títulos. ¿Cómo se presenta? El primero, el postrero. Es lo mismo que dice en Apocalipsis, ¿verdad que sí? Que Él es el primero, el alfa y la omega. Él es la A y la Z. Con Cristo empezó y con Cristo termina. Y Él se presenta aquí, el primero y el postrero. ¿Por qué se presenta Cristo aquí? Porque la iglesia estaba siendo obligado a decir Señor al César. Y Cristo les dice y les hace entender a la iglesia que solo hay un Señor. Y el Señor es Cristo. Por eso les dice el primero y el postrero. O sea que Él les dice, yo soy el único, y yo soy lo que estoy hablando ahora. El único Dios, el único Señor, y fuera de mí, dice, no hay otro Dios como yo. No hay otro Dios como Él. O sea, quiere decir que Jesús revela su eternidad e igualdad con el Padre, que Él es Dios. Cristo, Él es Dios. Y Él es el único Dios y no hay otro. Por eso es que es muy importante entender la doctrina de la Trinidad. No son tres dioses. Es el mismo Dios. En su unidad, en su esencia, en sus atributos. Él dice, yo soy el primero y el postrero. Se presenta, mire. Se presenta casi lo mismo como Dios. En Isaías capítulo 44, versículo 6. Si ya lo tiene.
Escuchen lo que dice. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay nadie. Es que Cristo se presenta según la situación de la iglesia. Y en esta ocasión, porque la iglesia estaba siendo obligado a dar adoración a una deidad o a una persona. No es una deidad, no es un Dios, es una persona. Por eso Cristo les dice y les hace entender que solo hay un Señor y Dios. Y espero en esta hermosa noche que nosotros hayamos entendido eso, que solo hay un Señor y un Dios, y al que le damos adoración. Tenga cuidado de adorar a su pastor, a su maestro, porque a veces nosotros caemos en eso. A veces le damos más honra al pastor que a Dios. Tenga cuidado, hermano, porque el único que merece adoración es aquel que está allá en el cielo. Es aquel que está allá en el cielo. Y Cristo se presenta de esa manera. Y nosotros necesitamos entender que Él es el único Dios de nuestra vida, el único Señor de nosotros. Ahora, claro, reconocer a nuestros pastores es uno de nuestros deberes, pero no darle mayor prioridad a Dios. Ahora, no solamente eso, sino que Jesucristo le recuerda a la iglesia que Él murió y resucitó. Porque Él dice: el que estuvo muerto y vive. Miren cómo Cristo resalta esto: el que estuvo muerto y vive. Por eso Él se presenta el único Dios, el único Señor y el único que estuvo muerto y vive. ¿Por qué se presenta aquí así, de esa manera? Porque todos los emperadores romanos que han muerto, ninguno ha resucitado. Todos permanecen muertos hasta el día de hoy. ¿Quién ha podido resucitar como Cristo? Ninguno. Por eso les recuerda a la iglesia, les dice: el que estuvo muerto y vive. Y no hay ninguno como Él. Él es el único que murió, pero hoy vive y sentado a la diestra de Dios Padre. Y esto podemos comprobar con la Biblia. El apóstol Pablo les habló a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, acerca de que Cristo resucitó. Hay evidencia de que Cristo en realidad resucitó. Ahora, los emperadores romanos, ninguno ha resucitado. Y eso es lo que Jesús les hace hacer entender a la iglesia. Número 2, Cristo elogia la fidelidad de la iglesia en medio de la tribulación. Cristo elogia la iglesia por su fidelidad en medio de la tribulación. Después de presentarse, porque esta iglesia de Esmirna, esa congregación, esa asamblea que se congregaba en Esmirna a pesar de la persecución, a pesar de la obligación de darle culto al César, la iglesia había permanecido fiel a su Dios. Podríamos decir de que la iglesia es fiel y leal a su Dios, porque es una cosa fidelidad y es una cosa leal. Hay muchos que son fieles pero no son leales. ¿Me explico? Cuando todo lo tienen son fieles y le dicen: Señor, estoy contigo, Señor, te amo. Pero cuando llega la prueba, allí muestran su lealtad y se apartan de Él. Por eso nosotros necesitamos ser fieles, pero también leales a nuestro Señor. Pero esta iglesia era fiel y leal a su Señor porque había permanecido fiel. Era una iglesia que había soportado la tribulación. Por eso Cristo le dice en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagogas de Satanás. Mire, ahora hay algo muy importante que tenemos que entender aquí: que la iglesia desde su comienzo había pasado por persecución. Es muy importante recordar que en el año 96, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, la iglesia ya estaba padeciendo persecución. O sea que no era hasta ahí que la iglesia comenzaba, sino que ya desde el principio la iglesia ya estaba padeciendo persecución. Por eso dice
En la segunda parte del capítulo 9, del versículo 9 dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire, o sea que es necesario recordar que desde el comienzo de la iglesia había sido perseguida. La persecución venía de parte de los judíos. O sea que cuando Cristo predicó, la persecución, yo podría decir, había leído un libro y no lo había terminado, pero lo había leído un poquito, que habla acerca de la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia no comenzó en el año 30, sino la persecución de la iglesia comenzó desde el momento cuando Cristo fue, ¿cómo se dice? Concebido en María. Ahí comenzó la persecución. Recordemos que Herodes comenzó a matar a los niños para hallar a Jesús, el rey de los judíos. La persecución comenzó allí. O sea que la iglesia ya estaba ya estaba siendo perseguida en ese momento. No comenzó al año 30, hermano. La iglesia siempre ha sido perseguida. Los hijos de Dios siempre han sido perseguidos. No solamente, sino aún en el Antiguo Testamento podemos encontrar que los judíos, el pueblo de Israel, había sido perseguido por su fe en Cristo, en Dios. Y la iglesia ahora ha sido perseguida. Entonces la iglesia ya estaba siendo perseguida, pero la persecución temprana de la iglesia comenzó por medio de los judíos. Los líderes judíos. Por eso dice: y la blasfema de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino los sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque los judíos persiguieron a la iglesia. Recordemos que quién era el que arrastraba a los cristianos y quién era el que estaba ahí cuando apedrearon a Esteban. Estaba el apóstol Pablo. ¿Quién estaba ahí? Pablo. ¿Y quiénes apedrearon a Esteban? Fueron los judíos, los sacerdotes, los fariseos. Agarraron piedra y le tiraron y lo mataron ahí. Son los líderes judíos. Los líderes judíos quisieron matar a todos los apóstoles y eso hizo que ellos huyeran y se esparciera el evangelio. Pero la segunda persecución más temprana que tuvo la iglesia de parte de los romanos, cuando comenzó de parte de los romanos, fue cuando el emperador Nerón persiguió a la iglesia en el año 64 al año 68. Fue la primera persecución de parte de los romanos, del emperador Nerón. Ahora, cuando estudiamos acerca de esto, de la persecución que trajo el emperador Nerón, hermanos, los que estuvieron en primer año ya estudiaron eso, ¿verdad que sí? Pues tan terrible. Y esta persecución no era en todo el imperio romano, solo está donde estaba reinando el emperador. Pero dice la historia que, ¿cómo se dice? El emperador, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El emperador Nerón dice que cuando persiguió a los cristianos, el motivo de perseguir a los cristianos es porque Nerón quemó parte de Roma. Y cuando se buscó el culpable, echó la culpa a los cristianos y dijo Nerón: fueron los cristianos que quemaron Roma. Y los romanos comenzaron a perseguir a los cristianos. ¿Y saben qué es lo que sucedió ahí? Que mató a miles y miles de cristianos. Los torturó. Dice que en el jardín de su palacio, el Nerón se montaba en su caballo mientras los cristianos eran prendidos como antorchas en el jardín de su palacio. Los cristianos se quemaban y él caminaba en medio de ellos. Fue la persecución más temprana que tuvo la iglesia. En el año, ¿qué año dije? En el año 64 al año 68. Ahora, la segunda persecución que comenzó por medio de Domiciano fue en el año 81 al año 96. Y este es el emperador que estaba gobernando cuando Juan escribió la carta, el libro de Apocalipsis. Pero la persecución, hermano, ya venía en contra de la iglesia. La iglesia ya estaba padeciendo ahí. ¿Me explico? No era fácil el cristianismo en ese entonces.
A veces nosotros hoy nos quejamos tanto porque nos enfermamos. Ay, un dolor de cabeza es una prueba para nosotros. Ay, hermano. Llama al hermano, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Hermano, es que estoy pasando una prueba. ¿Y qué tiene, hermano? Me duele la garganta y con eso no vino a la iglesia. Prueba es aquello que pasaron los cristianos. Prueba es aquellos que dieron su vida por causa del evangelio. Por eso Cristo les dice a la iglesia: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Mira, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero algo le recuerda: pero tú eres rico. A diferencia de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era, ¿qué? Rica. Pero él dijo: no necesito de nada, me he enriquecido. Pero esta iglesia era pobre, pero era rico en Cristo. Mire. Ahora, para este tiempo, solo póngase a imaginar: los cristianos perseguidos no tenían una libertad. Pregunto, ¿para los cristianos era fácil encontrar trabajo? Los cristianos iban y tocaban las puertas: quiero trabajo. ¿Qué eres? Soy cristiano. Ah, eres cristiano, sí. Ahí lo agarraban. No era fácil encontrar trabajo para los cristianos. Incluso ellos tuvieron que esconderse. La vida de los cristianos ahí, hermano, no era fácil. Ahora nosotros, hermano, estamos cómodos en la casa, cómodos aquí. Tenemos un techo. Allí no había techo, no había templo, no había asientos cómodos. Y, hermano, se sienta ahí un cristiano que de los primeros años de la iglesia se sienta ahí, hermano, que se gozaría en el asiento donde uno se sienta. Para ellos no. Es difícil para el cristiano en ese tiempo conseguir trabajo. Pero a pesar de todo esto, de lo difícil para la iglesia, aún mantenía su fidelidad. ¿Qué mantenía? Su fidelidad. Y Cristo le recuerda y le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero algo le recuerda: tú eres rico. Tener a Cristo basta y sobra para mí. Tener a Cristo es encontrar la riqueza de lo alto. Aquí en esta vida no podemos tener todo, y esa es una realidad. El afán de este mundo nos está llevando y muchos se afanan por el dinero. Por esa razón no vienen a la casa de Dios. Pero ese afán, en vez de salir en la necesidad, se hunden en ese afán y la riqueza los engaña. Pero Cristo le dice a la iglesia: tú no tienes nada, tú eres pobre, tú eres pequeñito. Era una iglesia, una congregación pequeña, no era una iglesia grande. ¿Sabe por qué una iglesia pequeñita? ¿Quién iba a dar su vida por Cristo? Solo los verdaderos cristianos daban su vida por Cristo, hermanos. Dice que en los primeros años de la iglesia cristiana, la iglesia era una iglesia pura. ¿Qué era la iglesia? Iglesia santa. Allí no estaba aquellos que medio. Allí no estaba el mujeriego. Allí no estaba el que le gustaba hablar con muchas muchachitas o muchos muchachos. Allí no estaban aquellos. Allí no estaban aquellos que solo iban por el dinero o solo iban por la necesidad, sino que allí estaban aquellos que amaban a Cristo en realidad. Esa iglesia, hermano, era una iglesia en realidad que era iglesia de Cristo en verdad. No como hoy, hermano. Ay, Dios mío. Hermano, si no llega a visitar al hermano, no aparece en la iglesia. Hoy necesitamos nosotros que les rogamos, que nos rueguen. Si no llegan a visitarme, ya no voy en la iglesia. Ay, Dios mío, cristianos rogados, empujados. Y aún cuando pasan aquí el grupo, el hermano adore, alabe, de gloria a Dios. ¿Qué va, hermano? Yo no pregunto gloria a Dios.
¿Qué les pregunto? Es insistir. Usted dan gloria a Dios, pero el hermano está pidiendo. Pero esos cristianos no. Ellos amaban a Dios en realidad, en serio. A pesar de su tribulación, de su aflicción, de sus necesidades, ellos servían y daban su vida para Cristo. Por eso Cristo le dice a la iglesia: yo conozco todo de ti, iglesia. Y esta es una de las iglesias que no tiene ningún reproche, porque es una iglesia pura. Le dice: yo conozco todo de ti, iglesia. Conozco que sufres por mi causa. Conozco que estás pasando necesidad por mí. Conozco que no tienes nada. Pero le dice: pero tú eres rico en mí. Es que esa riqueza que tenemos allá en el cielo no se compara con lo de aquí. Por eso Pablo les dice a los colosenses: buscad las cosas de arriba, allá. La mirada tiene que estar allá. No tiene que tener su mirada aquí en la tierra, sino allá. Por eso Cristo le dice: yo conozco todo de ti. Tercer punto. Cristo alienta a la iglesia para perseverar hasta el final. Él le dice que conoce su aflicción, pero aquí le viene y lo alienta, lo anima. O sea, quiere decir que no termina ahí. A veces nosotros esperamos, cuando Dios nos habla, esperamos una palabra que nos diga: hijo, aquí se acaba tu prueba. Eso es lo que esperamos cuando buscamos a una hermana que tiene don de profecía. ¿Saben por qué nosotros buscamos a esos hermanos? Porque queremos escuchar una palabra que nos diga: hijo, ya va a terminar tu aflicción. Y con gozo salimos nosotros. Pero que nos digan: hijo, apenas estás empezando. No, eso no es Dios. Pero miren cómo Dios se dirige a la iglesia. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea que tenemos que recordar que en el primer periodo de la iglesia, en los primeros años, la iglesia ya estaba padeciendo persecución. Ya estaba siendo perseguido. Pero ahora Cristo le anuncia a la iglesia que comenzaría una segunda persecución. Ay, hermano, qué terrible es esto. Estaba sufriendo, pero ahora Cristo le anuncia que viene más. Que viene otra prueba. O sea, quiere decir que la tribulación iba a aumentar. Iba a ponerse más difícil para la iglesia. Porque Cristo le dice a la iglesia, que dice la iglesia en la segunda parte, dice: he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en las cárceles, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Mire. O sea, quiere decir que Jesús estaba diciendo que la iglesia tendría persecución en un corto periodo de tiempo. Por eso le dice: tendréis persecución durante 10 días. Esa persecución iba a comenzar, pero sería pocos, no días, años. Cuando nosotros escuchamos días, a veces Dios, es muy difícil entender a Dios, hermano. A veces yo me quedo en las nubes cuando Dios me habla y me dice: hijo, no te preocupes, ya vas a pasar la prueba. Pero esa ya vas a pasar la prueba, hermano, es 1 año, 2 años, 3 años. ¿O no? Hijo mío, te hablo, sigue adelante. Pronto va a pasar la prueba. Ay, qué emoción. Mañana mismo ya no hay esa prueba, ¿no? Ahí está la clave. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que aguanta, porque apenas empieza. Por eso muchos se emocionan cuando pasan y empiezan la prueba, y uno, hermano, llega y vengo a orar, a animarlo, y Dios le dice: hijo, yo te voy a ayudar, te voy a sanar, no te preocupes, mantén tu fe. Ahí pensamos que a la semana nos sana, ¿no? Apenas está comenzando la prueba. Apenas está comenzando la tribulación. Es lo que Cristo está diciendo a la iglesia.
le recuerda a la iglesia o le advierte a la iglesia que viene más persecución. Ahora vemos a Jesús, hermano, aquí, que Él no oculta lo que nos pasa. Incluso le dijeron al apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo le dijeron, tú vas a regresar en Jerusalén, pero allí te esperan muchas pruebas de parte de los judíos. Cristo no le dijo al apóstol Pablo, mira Pablo, tú eres mi siervo y te vas en Jerusalén y yo voy a apartar de todo en tu camino, nadie te va a tocar. Así dijo. No, Él le dijo, te vas en Jerusalén, pero allí te espera muchas pruebas. Pablo lo está preparando. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos da la palabra. Cuando tú ves visiones y sueñas que te están atacando, es porque te está diciendo Dios, prepárate porque lo que viene está fuerte. Y a veces nosotros oramos, Señor, no quiero que llegue eso. No, cuando Dios establece algo sobre tu vida y dice, voy a dejar que pase, pase, y va a pasar. Ahora le dice a la iglesia, miren, prepárate porque vas a pasar persecución. Eso lo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillos como palomas. Mire, o sea que Cristo no escondió esto. Cristo les dijo a la iglesia que iba a comenzar una persecución en contra de Él. Y según la historia, cuando estudiamos la historia de la iglesia cristiana, por eso es muy importante que nosotros nos metamos en historia de la iglesia cristiana. Poco conocemos de la iglesia cristiana, del comienzo de la iglesia. Por esa razón estamos como estamos, hermano, porque no sabemos cómo comenzó la iglesia. Cuando cualquier pruebita se quedan, hermano. Y muchos hermanos se quedan solo porque los dejan el novio, hermano. Para ellos es una prueba y se quejan tanto con Dios. Ay, Señor, porque si se pues porque no es la voluntad de Dios y punto. No es lo que Dios quería para ti. Tienes que seguir y buscando de Dios. No con cualquier pruebita. Y miren, jóvenes están aquí. Yo sé que los jóvenes pasan por prueba también, ¿verdad que sí? Sí, pasamos por prueba. Algunos aquí son burlados, criticados. Mira cómo hace la hermana. Uy, mira cómo canta. Incluso hasta aquí los mismos hermanos nos critican, pero pasamos prueba. Todos pasamos por necesidad. La iglesia estaba pasando por necesidad. Pero la persecución más dura y más difícil para la iglesia comenzaría en el año 100 hasta el año 313. O sea que recordemos que cuando se escribió esta carta fue en el año 96. O sea que 4 años antes Dios le advirtió a la iglesia que comenzaría una segunda persecución por medio de los romanos. Y en el año 100 comienza esa persecución. O sea, quiere decir que desde el año 100 comenzó una intensa persecución en contra de la iglesia de parte de los emperadores romanos. Ahora, la causa de esa persecución, ¿por qué persiguieron a la iglesia? Y es muy importante entender, ¿por qué persiguieron a la iglesia? ¿Cómo se dice? En el Imperio Romano se aceptaban cualquier dios ahí, cualquier culto que uno quería ofrecer. Ahí estaba permitido. Para los cristianos era permitido hacer sus cultos, adorar a su Dios. Pero lo único que querían los romanos es que los cristianos aceptaran la adoración al emperador y punto. Se les permitía adorar a Dios. Pero miren de las razones, traigo 3 razones. Número 1, no rendían culto al emperador. Esa es una de las razones que persiguieron a los cristianos. Número 2, no adoraban a los ídolos de los romanos. Y número 3, hacían reuniones a escondidas. Esa es una de las razones, las 3 razones que traje. Que la iglesia era perseguida. No adoraba al emperador. No adoraban a los dioses de los romanos. ¿Qué más? Hacían reuniones o sus cultos escondidos a los romanos. Ahora, ¿por qué escondido? No había templo.
Lo hacían en sus casas, posiblemente un día en la casa del otro, posiblemente un día en la casa del otro, porque no había templo. Y cuando ellos hacían sus cultos, no permitían que cualquiera entraba en sus cultos. ¿Por qué razón? Porque si alguien entraba ahí que no era cristiano y veía donde ellos estaban, iba con los emperadores y les decía, y los soldados venían a traer a los cristianos. Por eso ellos solo entraba ahí aquellos cristianos que se conocían y ellos adoraban a Dios. Pero la persecución comenzó en el año 100 de lo que había dicho Cristo. Ahora escuchen esto, durante el avance del cristianismo dentro del Imperio Romano fue martirizado dentro de sus muros Policarpio de Esmirna en el año 156. Eso es uno de los líderes de los cristianos que fue martirizado. Ahora, este hombre dice que era de 80 años y fue llevado, ¿cómo se llama? Y dice que lo amarraron en una hoguera, así como esa columna que está ahí. Lo amarraron y ahí estaba la leña debajo de él. Le echaron gasolina o gas. Y después el emperador le dijo, mira, te doy dos opciones o una opción. Es simple. Niega a tu Dios y dime a mí, Señor, y te dejo vivir. Es simple. ¿Acaso no podía mentir Policarpio y decir, está bien, de a mentiritas? Y decir, tú eres Señor. Ahí está. No era difícil, ¿verdad que sí? Pero ¿saben qué es lo que respondió este hombre cuando el emperador le dijo así? Le dijo, ¿cómo voy a negar a alguien que ha hecho tanto por mí? Durante 80 años, dice, he conocido a Cristo y solo he recibido lo mejor de Él. Y le dijo, prefiero morir. Y allí fue quemado. Dio su vida por causa del Evangelio. Y allí comenzó la intensa persecución en contra de los cristianos. Allí fueron muertos niños, jovencitas, jóvenes, ancianos. Ahí los padres, los hijos veían morir a sus hijos. Los padres veían morir a sus hijos. Los hijos veían morir a sus padres. Para que los cristianos negaran a su Dios, los mataban primeramente sus hijos. Los tiraba a los leones. Y algunos abrazaban a su hijo y eran tragados por los leones y osos. Pero la iglesia en ese entonces había soportado la prueba. Por eso Jesús le dice a la iglesia. Por eso lo anima. Por eso le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No te preocupes de lo que vas a pasar. Miren, esto es una palabra de fortaleza. Fue anticipada por Cristo a su iglesia. Y es esa misma palabra que es para nosotros hoy. No sé lo que está pasando en su vida. Quizás no es como la prueba de la iglesia primitiva. Quizás no padecemos lo mismo que ellos, pero les digo la realidad, siempre hay padecimiento por causa del Evangelio. ¿Cuántas veces lo han criticado, hermano? ¿Cuántas veces le han dicho tantas cosas? Y ha llegado a sus oídos. Y en ocasiones quizá ha querido abandonar el ministerio, especialmente a los jóvenes. Quizás has dicho, ¿para qué yo sigo aquí? Tanta crítica, tanta burla, tantas cosas. Mayormente los que estudian. Van vestidos con una vestimenta bien y les llaman monjas. Es que nos llaman de tantas cosas. Pero eso no importa. Porque Cristo dice aquí, no temas en nada lo que padezcas. Y Él lo había prometido en Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y aquí viene la mejor parte que le dice en la última parte del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿A dónde llega la fidelidad? ¿Hasta dónde nos cansamos? No, hasta la muerte. Hasta que dejemos de existir. O sea, quiere decir que nosotros siempre vamos a padecer porque Cristo nos recuerda y nos dice, si tú eres fiel hasta la muerte, mire, si tú eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de vida. El que persevere hasta el fin, ¿qué dice? No importa cómo vas a llegar, hermano. No sé si arrastrándote, no sé si volcando, no sé cómo tú llegas, pero tú tienes que llegar hasta la meta. Aquí no se trata del primer lugar, aquí se trata de llegar hasta la meta. Ya comenzaste en el Evangelio, estás en buen camino. Estás en Cristo, estás en buen camino. Pero tienes que perseverar. Hoy no estás padeciendo persecución. Tú me dices y tú me puedes decir, hermano, yo no padezco nada de necesidad. Yo no tengo lucha, yo no tengo prueba. Gloria a Dios por eso. Pero te va a tocar. Va a llegar ese momento. A todos nos toca. No, hermano, yo soy inteligente, yo soy sabio, no paso por eso, no. Cuando Dios tiene planes sobre ti, va a permitir muchas cosas. Pero hay algo que Él te dice, no temas en lo que padezcas. Puede llegar la enfermedad, el fracaso, lo que sea. No tienes que temer. Pero hay algo que Él te pide, que seas fiel hasta la muerte. ¿Ustedes saben cuántos cristianos han abandonado el Evangelio solo porque pasan por una prueba? ¿Ustedes saben cuántos cristianos han dejado el Evangelio solo porque pasaron por necesidad o perdieron a un ser querido? Yo llamo a eso, hermano, dejar el Evangelio por una tontería. Yo considero una tontería dejar el Evangelio solo por una necesidad. Yo prefiero morir en la prueba, pero tener la salvación. Tener la corona de vida que Él nos promete. Por eso vale la pena perseverar y ser fiel a Cristo. No solamente nosotros sufrimos, la iglesia sufrió desde el principio, sufrió más que nosotros. Por eso hay un canto que dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo secarán. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo secarán. ¿Por qué? Los primeros cristianos lloraron en sembrar el Evangelio. No es muy fácil sembrar el Evangelio. Hoy estamos aquí en un púlpito. Es fácil predicarles. Es fácil gritarles. Pero allá en la calle, allí es donde está lo mero difícil. Aquí nadie les cuestiona. Usted puede hablar lo que quiera y todos los hermanos están callados porque tienen miedo. Pero allá afuera no, la gente no tiene miedo. Pero aquellos cristianos sufrieron y lloraron. Y hoy nosotros estamos en el Evangelio gracias a ellos. Porque no abandonaron el Evangelio. Porque no tuvieron temor a la persecución. Ellos lucharon por predicar el Evangelio. Ellos tuvieron que meterse a las catacumbas para seguir predicando y enseñando el Evangelio. Ellos tuvieron que sentir frío para que el Evangelio llegara a nosotros. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero vale la pena entregar su vida por Cristo. Pablo lo entregó y pudo decir hasta el final, he peleado la batalla, he terminado mi carrera, por la cual me está guardada la corona de vida, porque él llegó hasta el final.
Y yo conozco muchos siervos que han llegado al final. Están en su lecho de dolor, pierden su cabello, pierden las fuerzas porque se enferman de tumor, de tantas cosas que hay hoy. Pero aún mantienen su fidelidad y aún en la prueba ellos predican y cantan. Y qué hermoso ver a un siervo de Dios morir en la prueba. Les he visto a muchos. Y eso es el motivo que me da fuerza para seguir yo. Y yo le digo a Dios a veces cuando veo a ese siervo, le digo: Señor, si Él puede, yo también puedo con esta enfermedad. Si Él puede, Señor, yo puedo con este dolor de cabeza. Por cualquier cosa deja a Cristo, hermano. Recuerde siempre, el que es fiel hasta el final de su vida es el que va a ser salvo. La fidelidad es hasta el final. No es el que deja a Cristo mañana. No es el que abandona a medio camino y no es aquel que deja su ministerio a la mitad. Hermano, ya no vengo, es cansado y deja su ministerio. Usted sabe cuán difícil es ser predicador, ser maestro. Hay momentos que dan ganas de tirar la Biblia por un lado y decir: ya no quiero estudiar. Es agotador. Pero me acuerdo del premio que tengo allá y digo: voy a luchar. Y me esfuerzo. Esfuércese, joven. Está en su juventud, en sus mejores momentos de fortaleza, de su tiempo para Dios. Entregue su vida para Dios y se fiel hasta el final. Porque hay algo que nos espera si nosotros llegamos hasta el final. Es la corona de vida. Ahora, dice en el versículo 11. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, y aquí viene, no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire, ahora esta promesa viene presidida nuevamente por una exhortación a prestar atención al mensaje de manera personal. Por eso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, que quiere decir de que todo lo que contiene la Biblia es lo que Dios quiso decir a su pueblo. Ahora, cuando cerramos nuestros oídos de no aceptar lo que está escrito aquí, está cerrando sus oídos a no escuchar a Dios. Cada vez que es exhortado de acuerdo a la palabra de Dios y usted dice: no, eso es palabra de hombre, está rechazando la voz de Dios. ¿Me explico, hermanas? Por eso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y aquí viene lo mejor. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora tenemos que entender: hay una muerte física y terrenal que es aquí en la tierra y que todos vamos a morir. Diga conmigo: todos vamos a morir. Todos vamos a padecer. Algunos van a morir a la edad de 40, de 20 años. Otros van a morir a la edad de 80, 100 años. Pero todos vamos a morir. Pero hay una segunda muerte. Según Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, nos enseña ahí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. En adelante. Capítulo 20, versículo 14. Vamos a leer del versículo 14. ¿Ya lo tienen? Escuchen lo que dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. ¿En dónde? Y dice en el versículo 11, si retrocede, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ir. Ahora, aquí, cuando está hablando de la segunda muerte, esta segunda muerte va a dar inicio ante el gran trono blanco. ¿En dónde va a dar inicio esto? Y esto es el juicio, el último de los juicios que va a haber. Hay muchos juicios que menciona la Biblia, pero el último juicio es el juicio ante el gran trono blanco. Por eso dije que todos vamos a morir. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Pero pocos son los que van a ser resucitados en el arrebatamiento. ¿Y quiénes van a ser resucitados en el arrebatamiento? Los verdaderos cristianos. Los que llegaron hasta el final, los que mantuvieron su fidelidad hasta el final, son aquellos que resucitarán en el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿qué sucede con los demás? Ellos no van a resucitar. ¿Cuánto van a resucitar? Ante el juicio, ante el gran trono blanco. Ahí van a resucitar todos aquellos muertos, desde Adán hasta ese tiempo que va a dar inicio a eso. Y todos van a estar de pie ante ese trono blanco. Y todos se van a presentar ahí. Por eso dice aquí en el versículo 14: y la muerte y el Hades. Ustedes saben qué es el Hades. La palabra Hades se refiere al infierno. Es muy importante entender esto. El lago de fuego y el infierno son distintos. ¿Me explico, hermano? El infierno es el que está debajo de la tierra y es donde van las personas que mueren hoy sin Cristo. Y en ese Hades, o el lugar que conocido como el infierno, tiene 3 divisiones. Y es muy importante entender eso. Una de esas divisiones está el lugar de tormentos, en donde es atormentado la persona que muere y va ahí. Pero dice aquí en Apocalipsis: y la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Mire, ¿por qué? Porque todos los que están en el Hades, en el infierno, van a ser resucitados. Y van a ser resucitados para una segunda muerte. Porque dice, después de haber resucitado, serán lanzados al lago de fuego, una muerte segunda. Para los cristianos ya no hay muerte segunda porque morimos, pero cuando vamos a ser resucitados con Cristo, vamos a ser inmortales, ya no vamos a morir, somos eternos. Por eso vale la pena luchar por Cristo, hermano. Hay una necesidad. Esta es la muerte segunda, cuando nosotros nos presentaremos ante el gran trono blanco. Ahí se va a presentar. Por eso dice aquí en el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué razón? Porque muchos cristianos se van a presentar ahí. Muchos predicadores, cantantes, músicos, tecladistas se van a presentar ahí y le van a decir a Cristo cuando son juzgados: Señor, pero es que yo me bauticé y yo te acepté. Incluso, Señor, hice tantos milagros, prediqué, anuncié. Y Cristo le dice: ¿cómo te llamas? Y dice su nombre. Y le dice al ángel: busca su nombre en el libro de la vida. Y se busca el nombre de él en el libro de la vida. Porque en el libro de la vida están el nombre de los verdaderos cristianos que dieron su vida por Cristo, que amaron a Cristo, que abandonaron el pecado. Ahí está el nombre de todo ellos. Entonces le dice: a ver, busca su nombre, a ver si está en el libro de la vida. Y lo buscan. No aparece. Aquí no está tu nombre. Yo no te conozco quién eres. Tú no eres mío. Porque los que es de Cristo ya han sido resucitados y ya están con Él. Y le dice: yo no te conozco. Al lago de fuego. ¿Sí ven? Eso es la muerte segunda. Y cuando son lanzados al lago de fuego, ahí será para toda la eternidad. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí ve el peligro que corre si sigue pecando? ¿Sí ve el peligro que corre si abandona a Cristo? ¿Sí ve el peligro cuando abandonamos a Cristo por cualquier cosa? Vale la pena luchar por Cristo. Lo que sufrimos aquí no es nada.
vale la pena llegar hasta el final, hermano. Pero ese Cristo le dice a la iglesia, al que venciere, dice, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé que les recuerda a la iglesia, les dice, no importa, hijos, no importa si mueren, no importa si son quemados, no importa si son torturados, dice, porque van a ser resucitados conmigo. Pero aquel que no da su vida por mí, Cristo le dice a la iglesia, va a sufrir la muerte segunda. Pero el que vence, no va a haber segunda muerte para él. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Me explico, hermano? Por eso, joven, vale la pena luchar para Cristo. Vale la pena entregar nuestra vida por Cristo en realidad. Si no tiene un privilegio, no se preocupe. El privilegio no lo va a salvar. El adorar y el entregar su vida a Cristo, eso va a salvar. El rango que usted tenga en la iglesia, el ministerio que usted tenga en la iglesia, no cuenta. Es su vida como está delante de Dios. Podría yo ser maestro, predicador, evangelista y erudito y todo lo que tenga, pero si no vivo una vida santa delante de Dios, este título que tengo no me va a salvar. Lo que salva es mi relación íntima con Él. Si de que no tiene un privilegio, no puedo cantar, no voy a hacer eso. No. Si no tiene un privilegio y está sentado ahí, pero igual adora a Dios, Dios acepta la adoración. Pero mantenga su vida en santidad y en fidelidad a Dios. Hay una recompensa. Hay algo que nos espera, pero también si abandonamos a Cristo, nos espera algo terrible. Y nos vaya a decir después, ay, cuando está ya en el momento difícil. Mientras que hay vida, hay oportunidad. Así de que luche por Cristo. Esfuércese. Cuando llega la necesidad, la dificultad, el fracaso, la soledad, porque todos pasamos por soledad. A veces hay predicadores que dicen, yo no sufro por soledad. Todos pasamos por eso. A veces yo me encuentro solo, me siento solo. Pero me acuerdo que Él está conmigo. Le digo, tú estás conmigo, Señor, aquí estoy. Pero todos pasamos por eso, pero no por eso abandonamos a Cristo. Hay que seguirle fiel y alabarle y adorar con todo nuestro corazón. Pónganse sobre sus pies. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya lo he dejado. La vida vieja ya lo he dejado. La vida vieja ya lo he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así de que no vuelva atrás. No se rinda. No es hora de quedarse. No es hora de abandonar a Cristo. Esto es el mejor momento de alabarle y seguir. Ahí en su lugar levante su mano.
Si siente pasar en el altar, pasa. Y si no, ahí en su lugar levanta su mano. Señor, mira a estos jóvenes que están aquí. Cuánto yo quisiera que ellos entendieran lo que es entregar todo por el todo por ti. El deseo, lo que tú anhelas por estos jóvenes es que ellos puedan llegar hasta el final. Yo sé que hay algunos aquí que están pasando momentos difíciles, Señor. Quizá algunos están enfermos, algunos se sienten solos, algunos están desanimados, algunos sienten que ya no pueden, pero hoy tú estás para fortalecerlos. Ven, Espíritu Santo, pasa en el lugar de ellos. He decidido Pon tu mano de poder, seguir a Cristo. pon tu mano de misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelva atrás, no vuelva atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Allí puestos de pie, quiero hacer una oración y recaudar una segunda ofrenda para el culto en el aire libre que se realizará julio 24. Vamos a recoger una segunda ofrenda y lo que puedan, pueden ofrendar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias por tu palabra. Señor, queremos orar por esta ofrenda que va a ser recaudada. Bendice a mis hermanos que van a ofrendar. Bendice a cada uno, Señor, el que va a ofrendar en esta hermosa noche. Recompénselo en sus vidas. Multiplíquelos en sus vidas. Aquellos que no tienen trabajo, concédales un trabajo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.
Gloria al Señor, hermanos. Señor los bendiga en esta preciosa noche. Amén. Qué preciosa palabra del Señor. Dios nos habla.